Vamos así, sin solución de continuidad, con la siguiente mesa redonda, que yo creo que además va a tener bastante que ver con lo que hemos estado hablando ahora. Se titula La altitud y la orografía del viñedo como recursos climáticos cualitativos. A medida que suben las temperaturas medias del planeta, que es lo que estamos hablando, pues la altitud de los viñedos sobre el nivel del mar, a veces directamente en lo alto de montañas, adquiere más importancia y se consolida como un antídoto contra el calentamiento, en busca de frescura y de acidez. Sobre ello va a versar esta mesa redonda que va a moderar Amaya Cervera, periodista, responsable de la publicación Spanish Wine Lover y Premio Nacional de Gastronomía a la Comunicación Gastronómica 2023, a la que acompañan Pablo Rubio, ingeniero agrónomo, Marta Ramas, enóloga de Fuentes del Silencio, bodega miembro de Grandes Pagos de España, y el chef con alma de sumiller, Carlos Casillas, del restaurante, uno de los restaurantes revelación del año, Barro, en Ávila, que ya tiene hasta una estrella Michelin. Adelante, Amaya. Bueno, buenos días a todos. Me has ahorrado las presentaciones. Vamos a hablar de altitud, que es un tema que ha salido ya en anteriores ponencias, porque a lo largo del día se ha hablado bastante de cambio climático, de crisis climática, y aquí vamos a hablar de altitud, que son unas de las soluciones que se dan inicialmente para combatir el cambio climático o hacer frente, ¿no? La altitud está cada vez más presente también en las etiquetas de los vinos. No solo estamos hablando de que se exploran viñedos más altos, también se cuentan, ¿no? Y está cada vez más presente en el relato de los vinos, ¿no? Hay un comunicador extranjero que una vez dijo que la altitud era el arma secreta del vino español, y es cierto que España es un país que compensa una latitud un poco inferior con su altitud, que lo vamos a ver ahora con más detalle. Y bueno, y una de las cosas que nos podemos plantear aquí también es si la altitud es moda y necesidad, y espero que en esta mesa también nos podamos dar cuenta que no todas las altitudes son iguales. Y por eso voy a pedir a Pablo Rubio, que tengo que decir que aparte de ingeniero agrónomo es enólogo por la Universidad de Montpellier, también tiene un laboratorio de análisis y tiene una gran pasión por la cartografía que desarrolló llevando a cabo el proyecto de PSI con Peter Sisek, porque ellos tuvieron que mapear toda la zona de Ribera del Duero para ver dónde estaban los viñedos tradicionales. Entonces, Pablo nos va a dar una visión a través de mapas para que seamos todos más conscientes de dónde están esos viñedos en altitud y que no son todos iguales. Pablo. Bueno, pues aquí no está. No sé si, creo que no. Mira, ahí está, ya tenemos la presentación. Vale. Voy a intentar poner, sin mucha explicación, una misma estructura con mapas en el que, digamos, hay una secuencia de rojo que sería más bajo a gris, que sería o negro, que sería más alto, y evocando, digamos, de alguna forma algo que vamos a repetir luego en las distintas, pues la región de Castilla y León y luego en cada una de las zonas que vamos a ver, ¿no? Entonces, sin ir mucho más, también quiero poner lo que es el viñedo real. Esto no son las denominaciones ni límites de pueblo, y esto da lugar a una media, digamos, de los viñedos reales que hay en España, de forma que intentemos, de algún modo, no solamente poner un mapa de colores, sino también poner unos números cuantificables y comparables para poder, de alguna forma, centrar el... Que es muy interesante aquí, si vas para atrás, que la altitud media del viñedo español es de 505 metros, que probablemente sea superior a la de otros países europeos. Y luego también otro dato interesante que saca Pablo es la inclinación, que es el porcentaje ese que veis ahí, que también es la media de inclinación del terreno. No es lo mismo cultivar en un terreno llano que cultivar en pendiente. Una cosa importante con la inclinación, un terreno llano prácticamente da igual la orientación, no es este o este, sin embargo, para decir que la influencia, digamos, del sur o del norte realmente es importante, pues tiene que haber una cierta inclinación. Eso es una primera cuestión bastante importante que no tiene nada que ver con la elevación, pero en general todo lo que está cerca de un río tiende a ser más llano, la orientación es menos importante, todo lo que está alejado de un río tiende a tener cierta inclinación. Vamos a seguir adelante. Entonces, vamos a centrar el tiro ya en Castilla y León. Vemos que Castilla y León son los bordes amarillos
amarillos, ¿no? Y estamos viendo que es bastante característico dentro de España porque es una especie de cubeta gris, ¿no? En lo que sería España, con muchos ríos, ¿no? Y con montañitas en la periferia que serían bordes negros, ¿no? Sino, esto creía que, bueno, esto lo pasaremos un poquito más adelante, pero son la parte de abajo, digamos, serían granitos, ¿no? Esas montañas más elevadas. La parte de arriba serían pizarra y esquistos, ¿no? Que es un poco más azul. Y la parte de la derecha, las montañas son gris oscuro, que serían sedimentarias. Entonces, si nos vamos al tema de las denominaciones o las indicaciones geográficas de Castilla y León, hay 13, ¿no? Y si nos detenemos en cada una de las 13, pues tiene una elevación media. Yo creo que esta es una diapositiva muy interesante porque aquí tenéis todas las elevaciones medias de todas las regiones vinícolas de Castilla y León, y yo me gustaría llamar la atención sobre Valtiendas, que la altitud media son 952 metros. Y muchas veces esos viñedos especiales los encontramos en la periferia y en zonas menores. Arlanza también, 865. Ribera del Duero, que es una zona donde la altitud media es muy elevada, 840 metros. Luego vemos que la de menos altitud media es Bierzo, con 570 metros, pero bueno, también sabéis que es una zona que hay más viñedo en el valle, pero que también encontramos viñedos a 900 metros de altitud, pero refleja un poco toda la diversidad, ¿no? del viñedo de Castilla y León y todos esos matices que las cosas nunca son ni blanco ni negro, ¿no? Entonces estamos viendo aquí que 73.000 hectáreas hay que tener un poco de cuidado porque estos, digamos, son viñedos que están dentro de las indicaciones geográficas. No quiere decir que sea de la denominación de origen, puede haber una sira en Ribera del Duero como término geográfico que no tiene denominación, pero estamos poniendo simplemente una cuantificación igual que lo hemos hecho con España. Y la media de elevación, pues como decía Amaya, que era 505 metros, ¿no? 775 metros. Una primera conclusión es que Castilla y León tiene los viñedos más elevados que la media española y bastante elevados en general. Sí, muy por encima de la media española. Y ahora vamos a hacer un poco de zoom. Ahí hemos visto un poco, vemos cómo están el mapa de antes, pero hemos hecho los viñedos a más de 900 metros de altitud de Castilla y León. Estos serían los titulares de las etiquetas, para que nos hagamos un poco a la idea, ¿no? Cuando... Si yo digo que tengo un viñedo alto, la altitud tiene que ser importante también para captar la atención, ¿no? Aunque a veces el relato quizás pueda caer un poco en el tópico, y no sé si, Pablo, tenemos muchísima concentración de viñedo en la parte este de la denominación. Arlanza aquí, y esto sería Ribera del Duero, básicamente, y Valtiendas, el famoso Valtiendas pequeñito, ¿no? Todo esto sería zona sedimentaria muy elevada, que concentra mucho viñedo a más de 900 metros. Y abajo tenemos gredos, ¿no? Claro, esto sería el tema de cebreros, ¿no? Cebreros. Es decir, todo esto sería la Sierra de Salamanca, y que sería toda la parte granítica. Hay otro tipo de roca, evidentemente, pero la matriz fundamental pues serían viñedos de más de 900 metros, estas manchitas verdes, sobre granito. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de zonas concretas. No habría tiempo para dar todas las denominaciones de origen, pero vamos a dar 4 ejemplos: Bierzo, Ribera del Duero, Rueda y Cebreros, que creo que son zonas geográficas diferentes y con suelos también diferentes. Claro, una cosa de Rueda, que lo ponemos aquí, no es tan elevado, pero tiene alguna parte interesante porque está en el centro de Castilla, ¿no? Entonces, eso siempre, el centro y la periferia, ¿no? Es lo que vamos a ver, de alguna forma. Entonces, si empezamos por Bierzo, que la elevación media estamos viendo que es 570, que es la más bajita de todas las elevaciones medias de Castilla y León. Sin embargo, estáis viendo que es muy rugoso, ¿no? Y hay muy poquito viñedo en la zona plana, que sería aquí la cubeta, esto es Ponferrada, ¿no? Y todo el viñedo en general está sobre pues, colinas, laderas, es decir, la elevación media no es muy elevada respecto a Castilla y León, pero sin embargo... La inclinación sería 13, que está muy por encima de la un poco lo que estamos diciendo, que hemos visto antes. Y que una viticultura que 14% de inclinación no tiene un suelo de 3 metros, vaya, y sin embargo la elevación no es tan elevada. Vamos con más ejemplos. La Ribera del Duero, que hay muchos productores por aquí de Ribera del Duero. Exactamente, con casi todo está por encima de 800 metros. Si pusiésemos 800 metros, casi todo Ribera del Duero estaría dentro de ese rango, ¿no? Es decir, y el mínimo 721 por la parte de aquí.
La parte de Soria sería la más elevada, ¿no? Se ve. Otro ejemplo de Rueda, por ejemplo. Claro, Rueda, toda esta parte de aquí, que es lo que concentra la máxima cantidad de viñedo, ¿no? Pero vemos algunas zonas en las periferias, siempre un poco el centro de una referencia, ¿no? Y la periferia, toda la parte de Segovia, ¿no? Es decir, por esta zona de aquí, un poco diferente quizá. Y un poco tenemos más media 753, inclinación un poco más baja, del 3,5%, ¿no? Esto sería febrero. Aquí ya en febrero cambia mucho la inclinación, claro, aunque la media no sea tan alta. Porque tenemos algo de viñedo en zonas más bajas, hay una diferencia enorme. El viñedo, digamos, más bajito está en 395 metros y el más alto en 1323. Esto es casi un récord. 1000 metros de diferencia entre el viñedo más bajo y el más alto da como para explotar el concepto de altura. Seguro que se comportan de modo distinto, ¿no? De algún modo. Esta parte más bajita y luego tenemos los valles norte-sur, valles este-oeste, con orientaciones muy diferentes y subidas bastante verticales, es decir, en los pueblos, y con un porcentaje de elevación dependiente bastante elevado también, ¿no? Que eso implica un trabajo mucho más difícil en viñedo. Bueno, vamos a acabar con 3 ejemplos de pueblos para que os deis cuenta que se puede hacer zoom a un nivel muy importante. Hemos elegido Corullón, que es un pueblo de Bierzo con una media altitud bastante importante y quizá lo más interesante, la media de pendientes altísima, que es un 27%, ¿no? Que eso realmente implica muchísima dificultad en el trabajo en viña. Totalmente, y luego también que hay una diferencia bastante grande entre las partes más bajitas de aquí, 400 metros, y las partes más altas, que son por aquí de 949, ¿no? Con lo cual es una subida, digamos, constante, con unas paredes verticales bastante impresionantes, ¿no? Entonces, un pueblo muy diverso, aunque la elevación media sea 603, que es menor que la de Castilla y León, sí. Con lo cual, bueno, pues hay partes interesantes, ¿no? A ver. Esto sería Peñaranda de Duero, que es la parte sedimentaria de Castilla y León elevada, en la que estamos viendo que hay muchísimos viñedos en elevación, digamos, en zonas planas con tierras de páramos, ¿no? Es decir, y luego cursos de agua que son un poquito más pequeños y cursos secundarios de agua, con lo cual tenemos muchos vallecitos, muchas orientaciones, muchas pendientes, muchas posiciones. Es muy variado, digamos, un pueblo de estas características, pero la elevación media de todo, el mínimo es 844. Y luego la pendiente para ser ribera también es bastante importante, ¿no? 8% mayor que, por lo que estamos diciendo, valle principal, valle secundario, valle terciario, son como espinas de pescado, ¿no? Entonces eso da que tiene muchas orientaciones, mucho juego un pueblo que tiene orientaciones norte, sur, este, oeste, más pendiente, menos pendiente. Y bueno, la cuestión es que hay 100 metros de diferencia solo entre la parte más baja y la más alta, siendo una media de casi 900 metros de altura. Es decir, todo el pueblo es elevado y hay zonas más elevadas todavía que llegan hasta los 948. Y el último ejemplo ya de zoom en el pueblo nos vamos a Cebreros, que es Navalmoral. Aquí tenemos una media de 1018 metros, que esto es wow, muy elevado ya, con pendientes del 7,9%. Y un efecto de una pared vertical casi, subida al norte, ¿no? Desde la parte donde más cantidad de viñedo hay, en la parte de abajo, subiendo, con lo cual nos vamos encontrando aquí mucha más elevación con estos cursos de agua, ¿no? Entonces, bueno, pues es un sistema de viñedo elevado distinto al de Corullón o distinto al de Peñaranda. Peñaranda es sedimentario elevado, Corullón es pizarras, es decir, y en este caso estamos con granitos, ¿no? Entonces, elevación es elevación, pero cada uno tiene un ADN distinto, a mi modo de ver. Pues estos son algunos ejemplos de viñedos de altitud en Castilla y León, que el objetivo era explicar esa diversidad, y ahora vamos a hablar un poco de cómo es trabajar en estos viñedos. Marta tiene 2 experiencias de elaboración diferentes, una en Baños de Valdearado, en Ribera del Duero, en Bodegas Valdaya, y otra en Fuentes del Silencio, en el Valle del Jamuz, en León, que quizá las 2 se pueden considerar zonas periféricas, una dentro del Duero y otra dentro de Castilla y León. Y yo lo que te quería preguntar desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales elementos cualitativos que crees que se pueden encontrar en los viñedos de altura? Hola, buenos días a todos. Bueno, yo comencé en 2013 el proyecto de Valdaya de una manera muy
rudimentaria, era una bodega familiar, nos entregaron las llaves y empezamos a seleccionar el viñedo que era un poco de la familia. Entonces, caímos en Baños de Valdearados y la verdad que no fue una elección técnica en ningún momento, o sea, fue un poquito, nos enamoramos del pueblo, que si lo conocéis tiene una orografía muy particular, es una especie de colinitas con un montón de suelos y empezamos un poco a clasificar el viñedo. O sea, al final, y de esa clasificación viene cada uno de nuestros vinos, guiándonos por el suelo. Luego, en 2016, comencé el proyecto de Fuentes del Silencio. Estamos en el Valle del Jamuz, a 70 kilómetros al sur del Bierzo, y estamos un poco lo que sería en la falda del Monte Teleno. También ambos proyectos, más o menos, estamos hablando de unas altitudes entre 870 y unos 900. O sea, por poner eso del 9 delante, que queda muy bien, pero ahí está. El viñedo es relativamente viejo, o sea, la verdad que es muy diferente una cosa que otra. O sea, yo sobre todo remarcaría, cuando yo llegué en 2013 al proyecto de Valdalla, yo estudié en Francia y me tiré un montón de años en Francia. Cuando llegué aquí, con los grados alcohólicos, la falta de acidez, me parecía realmente una problemática que yo no sabía gestionar, no sabía cómo añadir tartárico, cómo hacerlo. Y me sentí gratamente sorprendida con el resultado que nos daba Baños. Al igual que cuando empezamos con Fuentes del Silencio, teníamos siempre unos pHs fantásticos, una acidez, y todo esto en los últimos años está cambiando muchísimo. Desde la helada del 2017 también creo que de alguna manera hemos clasificado los viñedos en función de la altitud, de qué se salva con una helada. O sea, cómo nos ayuda la orografía en esta altitud con esos contrastes térmicos que a veces hace que pierdas la cosecha. Estamos hablando en ambos proyectos, son viñedos viejos, en secano, terrenos muy pedregosos, suelos muy pobres, que los rendimientos son difícilmente sostenibles, con lo cual, si ya le añadimos que pueda haber heladas, o sea, hay que poner en contexto que Castilla y León tiene más o menos 3 meses libres de heladas, con lo cual o lo haces todo muy rapidito o puedes perder. Entonces, sí que, por ejemplo, así como en Baños, puede ser un poco más complicada la selección que hemos hecho. En Fuentes del Silencio, todo lo que está en el fondo del valle del río Jamuz, hemos dejado de trabajarlo porque es una helada asegurada. Entonces, sí que trabajamos lo que es toda la falda del monte, que está, al estar muy ventilado, no nos cae la helada gorda y termina madurando. ¿Y hay una parte negativa también de la altitud? O sea, ¿es todo positivo en el mundo de los viñedos de altura? Entiendo que no. ¿Cuáles son los agujeros negros de la altitud? Para nosotros empieza a ser un problema el tema de la insolación. O sea, sobre todo estos años que la vendimia cada vez está antes, no da tiempo. O sea, tenemos de repente, o sea, cuando, como quien dice, la madurez tecnológica va, la madurez fenólica está achicharrada. Sobre todo, o sea, nosotros nos fijamos mucho en el viñedo, o sea, al final la solución es mirar el viñedo más que estar intentando tener pHs o acideces en la cabeza. Entonces, una problemática que hemos tenido en ambas zonas es que zonas muy ventiladas, zonas muy expuestas, muy hostiles a veces, ya en primavera, cuando hay tal sequía, ni siquiera tienes una cubierta vegetal para que eso siga adelante. Entonces, cuando el final de madurez, en vez de tenerlo en octubre, en lo que sería un otoño o incluso finales de septiembre, estás madurando una uva que tiene ya el ollejo muy fino en pleno verano, con esa insolación que se acrecenta con la altitud, bueno, tenemos que cambiar el chip totalmente. Estamos en un punto de inflexión y en un momento de reflexión en ambos proyectos. Porque luego el mercado lo que cree es que son vinos muy frescos, de capa, el color tal, y claro, tú de repente dices, esto está, claro, concentradísimo. De eso vamos nos genera problemas. De eso vamos a hablar después. Yo, Carlos, te quería... Bueno, Carlos, tengo que decir que es una persona súper polifacética, porque él se ha formado en el Basque Culinary Center, es el fundador del restaurante Barro en Ávila, pero también ha empezado a producir vino, con lo cual va a sufrir como viticultor y productor, y es un personaje que le da muchos palos. Entonces, a mí me interesaba mucho también que hablaras de tu experiencia en el campo, pero también de cómo tú, en un restaurante de Ávila, transmites el mensaje de los vinos, y de vinos de altura, porque tú estás en una zona de gran altitud. Entonces, más que en otros supuestos, ¿tú crees que los viñedos de altitud tienen que reflejar el paisaje? ¿Cómo ves tú este tema?
Bueno, yo he llegado al vino de rebote. Empecé escribiendo de historia del vino en Wikipedia y al final terminé también recuperando viñedo allí en Ávila, un poco por lo mismo que empezamos el restaurante. Queríamos volver a casa, al final el hecho de salir siempre decimos que nos da también la oportunidad de decidir que podemos volver. Y el proyecto necesitaba una coherencia y si defendíamos ciertos valores en el restaurante teníamos que hacerlo extensivo al resto de cosas que nos rodeaban. Y bueno, la viña que tenemos ahí es una viña que plantó mi bisabuelo hace un montón y sentía la responsabilidad de una familia donde son 5 hijos que ninguno quería ni ver la viña ni ver el pueblo. Tengo 14 primos que ninguno quiere ver la viña ni ver el pueblo y yo fui el único que se quedó en Ávila. O sea, todos están fuera, mi hermana la tengo en su vida. Y sentía un poquito la responsabilidad de tratar al menos de mantener. Yo creo, y quizá la perspectiva de haber vuelto también nos permite verlo cuando volvemos a salir a otros sitios, que estamos quizás en un momento en el que se romantiza mucho la dificultad. O sea, hemos vuelto a valorar y a revalorizar el origen, los tiempos pretéritos, los modos de hacer tradicionales, y realmente sin plantearnos todas las dificultades que acarreaban. Y yo creo que esto también es extensivo a los viñedos de altura. Ahora mismo estamos en un proceso de romantización total del viñedo de altura, lo vemos a diario en el restaurante, sobre todo también por lo que la gente espera, que luego hablaremos de ello, de lo que es un viñedo de altura, ¿no? Un vino que procede de un viñedo de altura. La realidad es mucho más compleja, ni vivir en 1960 en un pueblo de la montaña era fácil, no lo es ahora, y cultivar o mantener estos viñedos pues tampoco lo es. O sea, en mi caso la complejidad quizás sea un poco menor porque no vivo de ello, que yo creo que es algo que nos permite hacerlo con total tranquilidad. De altitud es quedarte en la superficie de lo que es el vino y que muchas veces no va correlacionado. Entra casi más en juego el estilo del elaborador o de la elaboradora que incluso la altitud en muchos casos. En Ávila lo vemos, o sea, en mismas altitudes como el perfil de vino que perseguimos nosotros, con el que puede perseguir una bodega que está también, porque bueno, yo soy de Navalacruz, el viñedo está en Navarredondilla, que es Valle del Alto Alberche, pero en Navarredondilla hay otro proyecto y en Navandrinal, que está un poquito más alto, hay otro, y son 3 perfiles de vino totalmente diferentes. Bueno, y aquí venimos un poco al quid de la cuestión, ¿no? Que cuando alguien ve una alusión a un viñedo de altura, una altitud muy concreta en la etiqueta, eso genera unas expectativas de sabor, ¿no? Y esto es una pregunta y una invitación a reflexionar. ¿Cuáles son las expectativas que creéis que tiene la gente cuando le van a dar un viñedo de altitud? ¿Tiene que ser necesariamente un viñedo fresco? ¿Hay que entrar en un mensaje mucho más complejo? ¿Cómo veis esto? Yo es que creo que depende mucho de la altitud, o sea, la orografía en la que esté y el suelo en el que esté. O sea, nosotros ha habido momentos en los que en una ladera hemos cortado aquí y lo de abajo no lo cogíamos, o era muy arcilloso y tal, y ahora esa arcilla es la que nos está salvando muchos finales de madureces y muchos... no tiene nada que ver cómo trabajábamos en 2013 a cómo trabajamos ahora, y han pasado 10 años. Entonces... igual que la acidez, o sea, de usar hormigón y meter el vino en hormigón y no preocuparte, ahora mismo ser un quebradero de cabeza y cómo corregir y si hago, o sea, es complicado. Hablando de la longevidad de vinos también, que claro, no es consumir el vino ahora, es que esto cuando abran la botella, claro. Entonces, ¿eso quiere decir que igual la altitud tampoco es la panacea para escapar del cambio climático? Pablo, tú que tienes mucha experiencia en Ribera del Duero, al final simplificamos demasiado los mensajes, tiene que ser el cuadro siempre con muchos matices, aunque luego a veces el mensaje de cara al consumidor sea más complicado. Hemos visto una primera cosa a altura, tiene que ser de algún modo relativo, ¿no? Porque estamos viendo que Corullón es un viñedo, digamos, con una media más baja que Castilla y León, ¿no? Y sin embargo tiene altura. Altura en general, cuando lo comparas con algo más bajo, lo más bajo está cerca de un río, tiene menos limitaciones, tiene un suelo más profundo y tiene de alguna forma, todo lo que no tiene limitaciones tiende a ser menos personal. Entonces, cuando es elevado respecto a algo más bajo, te estás alejando y de alguna forma tienes posibilidad de tener menos riqueza. Con lo cual ya de alguna forma sí hay un indicador de que es menos rico, de algún modo. Pero siendo menos rico no tiene que ser simplemente que la foto sea buena, porque puede que no salga un vino fresco, no salga original o no salga de alguna forma interesante. Con lo cual, hacer un viñedo de altura respecto a algo más bajo, de por sí, a mi modo de ver, tiene que tener un plus de originalidad o de personalidad o simplemente de observar qué es lo que funciona,
que es lo que no funciona, para replicar y replantar con viñedos nuevos, viñedos que son preciosos y que son excelentes. Aumentar la excelencia es una de las posibilidades observando los viñedos de altura, pero si no es excelente, en igualdad de condiciones los costes de cultivo van a ser menores en un viñedo más bajo, con lo cual viñedo de altura para mí es una posibilidad de tener un muestrario vivo, un vivero, un campo madre vivo que podemos verificar para detectar cuál es la excelencia, no cuál es la postal más bonita. Y luego tenemos que hablar también de que no todos los viñedos en altura son igual de fáciles de trabajar. No es lo mismo trabajar en un páramo de Castilla y León. No sé qué pendiente tiene tu viñedo de Cebreros. Bueno, tengo una parte que está en 25, es lo que quedaría en la parte izquierda de la foto que hemos visto, pero luego hay una zona donde estoy recuperando las últimas viñas que quedan, que es pendiente pura. Es otra de las cosas que se han romantizado mucho en la Sierra de Gredos, que es esas viñas imposibles que al final luego también complican el cultivo y que hacen que fijar territorio y que cultivar las viñas allí sea mucho más complicado. Que este es un problema real que tenemos ahora mismo en la Sierra de Gredos y en la denominación de origen de Cebreros, que es que no hay tanta viña como demanda. O sea, que hay que empezar a plantar y que realmente es complejo encontrar el sitio donde hacerlo. Claro, porque al final el coste de trabajar esas viñas, el productor lo tiene que repercutir en el precio del vino. Entonces, viñas más difíciles de trabajar dan lugar a vinos más caros, pero el consumidor solo estará dispuesto a pagar por algo más caro si es algo especial y tiene personalidad, ¿no? O sea, volviendo a Corullón, hay unos viñedos imposibles con los que unos señores hacen unos vinos que están muy cotizados, que envejecen bastante bien y tienen bastante diferenciación, aunque los pHs, curiosamente, no son demasiado bajos, ¿no? Entonces, al final, la complejidad siempre es muy grande, y hasta qué punto esa complejidad la transmitimos luego al consumidor. Tú, por ejemplo, que tienes que lidiar con los consumidores que llegan a un restaurante con una estrella Michelin, que entiendo que buscan un tipo de vino que puede tener un precio acorde a lo que estamos hablando, y ese vino entiendo que necesita un relato específico también. Sí, nosotros, si hablamos de viñedo de altura, yo creo que igual el 80% de las ventas que realizamos de vino en el restaurante va en esa línea, pues el 65% del vino que se vende en barro es vino de Ávila. Esto era algo que nosotros perseguíamos, tratar de comunicar una zona que se había vendido mucho fuera y que todo el mundo hablaba, pero que muchas veces tampoco se habían puesto a mirar que había más allá de 2 o 3 productores. Obviamente, creo que a Comando G les conocemos todos, pero hay muchos más proyectos y cada vez surgiendo más. Desde la creación 2017 de la DEO no han dejado de salir nuevos proyectos, y la gente, al menos en línea general, lo que viene buscando de Gredos o de la DEO Cebreros actualmente son cosas frescas. O sea, es un perfil de vino muy directo, un perfil fluido, trago largo, algo que también en nuestro perfil de cocina nos ayuda, y en restauración gastronómica en general yo creo que es la tendencia ir a vinos más ligeros. Pero luego la realidad es que hay excepciones y perfil muy claro de gente que te dice que solo bebe Ribera del Duero y que no quiere ni ver una garnacha, pero que quiere beber Ávila, y tú dices, vale, pero a ver, que aquí la Tempranillo no te la podemos inventar y que el perfil va a ser diferente. Pero bueno, terminas encontrando también en distintas zonas, que siendo altura, la DEO Cebreros ofrece una diversidad climática, que lo veíamos antes en el mapa. O sea, pasamos de 300 metros a pasar una montaña que es la Sierra de Gredos, encontrarnos en Navatal Gordo con viñas a 1300 o mi viña que son 1150. Y esto nos permite pues tener una diversidad que, cuando hablan de Sierra de Gredos, todo el mundo se espera altitud y frescor, y bueno, hay toda esa diversidad. ¿Y el tema del precio? ¿La gente está dispuesta a pagar? Es que Ávila es baratísimo, es que tenemos que subir los precios. Es que yo tengo un problema ahora. Claro, la gente viene dispuesta a gastar y digo, ponme una botella de 80 euros. Digo, a ver, Comando G no tengo cupo suficiente para todo el mundo. Digo, a ver qué les pongo. O sea, hay un problema, yo creo, en la valoración también interna del trabajo que se hace. O sea, hay viñas que el tamaño medio de la hectárea en la DEO Cebreros es 0,3 hectáreas. Esto es una microparcelación muy grande que dificulta aún más el trabajo teniendo en cuenta la altitud, y los precios son irrisorios.
irrisorios. O sea, nosotros tuvimos que fijar un mínimo en la carta de 30 euros y hay veces que me llevo las manos a la cabeza y como, mía, pues es que este vino compra 5 euros y llamas al elaborador y dices, pero no, para mí un vino que ha ido subiendo y que además lo distribuye ahora Álvaro, pero que es Arroyo, lo lleva ahora a Requejo, para mí es una genia elaborando y cuando teníamos el bar de vinos lo comprábamos a 5,20. Digo, pero Bárbara, pero ¿cómo puedes vender esta botella? Que es un botellón que está increíble a 5,20 y ha ido subiendo, pues no sé si ahora, no sé, me equivocaré posiblemente, pero está en el torno de los 7 euros. Entonces dices, joder, el trabajo que hay, la complejidad. Esto es un titular: restaurante con estrella Michelin busca vinos más caros. Sí, no. Que aunque sea un mercado pequeño, también está bueno saber que este tipo de mercados existen. A mí me gustaría, porque en las mesas anteriores el público no ha podido preguntar, y creo que tenemos tiempo y me gustaría mucho que llevar la conversación al resto de la sala. No sé si tenemos micrófono para si alguien quiere intervenir en la conversación. Aquí hay una pregunta. Hola, sí, Se oye, sí. Buenas. A los cuatro me ha parecido súper interesante vuestra exposición, pero ¿cómo se hace compatible todo lo que hemos estado escuchando en las intervenciones anteriores de ese cambio climático, esa dificultad para lograr vinos frescos, cuando en algunas zonas cada vez son más densos, habéis dicho, tal, y a la vez el consumidor cada vez quiere lo contrario, vinos más frescos y fluidos? ¿Cómo? No sé, yo entiendo que no hay una varita mágica, pero... Pablo creo que quiere contestar. Sí, algo bastante sencillo. Hay una realidad observable que existe en Castilla y León, 73.000 hectáreas. Y luego existe una verificación sobre el terreno, que es unas viñas con unas vinificaciones. Pues la cuestión es observar lo que hay en la realidad con lo que es vinificado. Esa propia verificación te indica lo que es el día de hoy y te permite de alguna forma, si te tienes que adaptar, ir cambiando la media hacia donde tú quieres de alguna forma transformar tu región, tu bodega o lo que sea, ¿no? Es decir, la observación y el trabajo, a mi modo de ver, y la verificación sobre el terreno. Sí. Y quizás algo que se había dicho en mesas anteriores o que lo ha dicho Almudena, que cuando yo quiero un estilo de vino, yo sé dónde tengo que ir a buscarlo. Y eso es independiente de la zonificación, porque al final hay proyectos de bodegas que se apoyan en un pueblo, se apoyan en una finca y eso se traslada al mercado independientemente o no que haya una zonificación, que sí que es cierto que es algo como muy complejo, pero yo creo que hay mucho en el mundo del vino, y Marta igual, de work in progress, que es que esto tú no llegas a un sitio y dices, ¡puf!, ya está, ¿no? Porque tú decías que lo que hacías hace unos años ahora no te vale. Quizá es el gran reto, ¿no? El no poder descansar nunca. O sea, yo creo que ahora mismo estamos en un momento muy bueno porque se valora muchísimo la viticultura y grandes técnicos, y yo creo que lo que tenemos que tener es la mente abierta para ver cómo reaccionar. O sea, sí que, por ejemplo, una problemática de estos viñedos, en mi caso, son viñedos en zonas donde no hay mucha población, a lo mejor tienes viticultores mayores, que te cuesta. Entonces, en el momento que hay gente joven, que se forma un buen equipo, que se puede trabajar, intercambiar información, funciona muy bien y se logrará. O sea, no creo que sea dramático. O sea, nosotros, por ejemplo, en el caso de Balda, ya tenemos ahora mismo un chico joven. Le dices que tiene que recuperar una viña en el monte, se apunta a todo, o sea, maravilloso. Pero claro, es un poco, desde mi punto de vista, mi experiencia, es algo vocacional, hasta que se hace sostenible, hasta que sacas conclusiones, o sea, es un poco complicarte la vida de alguna manera. ¿Más preguntas? Ahí, Álvaro. ¿A qué hora tengo que acabar? Pero me has dicho que querías acabar antes. Podemos estar todo esto. Vale. Era para meter miedo. Vaya. Pregunta para Carlos. Me parece que allí es Virgilio Martínez, el cocinero de Central en Perú. Me parece que tenía la carta, el menú de degustación estructurado por alturas, ¿no? Desde menos 200 metros algas y producto marino hasta 3.000 o 4.000 metros
de algunos platos que venían de los Andes. ¿Tú crees que se podría llegar a hacer lo mismo en una carta de vinos? ¿Tendría sentido o quizá es rizar demasiado el rizo? Bueno, yo creo que Virgilio estuvo listo al hacer el menú de degustación, también porque jugaba con producto de cultivo diferente. O sea, jugaba desde el mar arriba, maíces y quinoas que recuperan en 1000, pero podría ser interesante si estuviésemos hablando los mismos parámetros. Es decir, si tuviésemos mismo tipo de suelo, un tipo de uva parecido, si al final nos ponemos a comparar por estilos, creo que la altitud no va a ser tan representativa como otros parámetros donde entra incluso la mano del elaborador o de la elaboradora. Todos lo sabemos que al final hay zonas y regiones donde puedes irte, Jumilla últimamente, te vas a vinos de 16 grados y medio que son puro peso en boca y súper estructurados, y luego las nuevas líneas de elaboración. Y tenemos ahí a Carlos, que ya sabes tú que me gusta mucho. Que también están a mucha altitud. También están a mucha altitud y también la manera de elaborar. Claro. Entonces, bueno, yo creo que es representativo hasta cierto punto y que podría ser interesante una carta, pero bueno, que hay otros parámetros que tendremos que Pero tener probablemente él en su territorio, que Perú también es un país, quiero decir, probablemente sea un argumento muy interesante, ¿no? y que es consecuente con el sitio donde está. Y creo que quizá aquí la tarea también sería ver cuáles son los argumentos de altitud que son consecuentes con lo que hacemos. Y es cierto que España sí que tiene que transmitir el mensaje de la altitud, porque esto lo tenemos y podemos presumir de ello. Pero también es cierto que necesitamos estilos que reflejen eso, que haya una diferenciación, ¿no? Es como cuando decía Álvaro, la zonificación sirve si los vinos saben distinto, porque si no saben distinto no tenemos nada que hacer. No sé si hay... Mira, aquí. Señor presidente. Buenos días. Aquí te oímos, no sé si atrás. Igual tampoco es necesario. Ahora se oye. A ver, que estamos hablando mucho de la altitud y es importante, pero de la latitud no se ha dicho nada. Y yo creo que no son lo mismo 1000 metros en Jumilla, como por ejemplo ha dicho Carlos, que 1000 metros en la zona de Castilla. Es decir, yo creo que todas esas cosas también hay que ponerse en valor. Se está dando mucho valor a la altitud, pero de la latitud aquí no se ha dicho nada. Lo hemos dicho al inicio, que España es un país de una latitud inferior. Lo hemos dicho pero dentro de España también influye. Bueno, vale para todo, claro. Y bueno, y en Europa ni te cuento ya, claro. ¿Cuál, perdón? Que en Europa ya dio la latitud, que es fundamental, que es muy importante, ¿no? O sea, que se está dando mucho valor, mucho peso a la altitud, pero la altitud es muy, muy importante, me parece. Bueno, entre otras cosas, porque el tema de la mesa es la altitud y también, digamos, que la hemos convertido en protagonista, ¿no? Sí, pero hemos intentado también al principio poner Castilla como una cubeta rodeada de montañas, de alguna forma, y ahí tenemos entonces, digamos, alguna barrera respecto al Atlántico, alguna barrera respecto al Mediterráneo, evoca un poco también el tema de las conexiones con los mares, ¿no? Hacia los que van los ríos. Bueno, es un poco muy sutil, pero sí que hemos hecho una pequeña referencia con lo que hay a la izquierda y a la derecha. Más preguntas, más comentarios. ¿Alguien que... Mira, allí tenemos otra pregunta. Hay otra atrás para luego, a ver si nos da tiempo. Hola, buenos días. En las ponencias que ha habido anteriormente se ha hablado mucho de lo que es la variación, el cambio climático y los inconvenientes, no lo vamos a llamar problemas, que nos está generando, que está generando. Yo no sé si lo está generando a todos o lo está generando a lo mejor un poco más a lo que llamamos tecnológico. Hablo por ello porque aquí en esta ponencia hemos dicho de recuperación de viñedos, los cuales nadie quería, y si el cambio climático hubiese sido tan agresivo, el viñedo no hubiese subsistido. Sé que esta ponencia es de altitud, pero una de las cosas que yo quiero observar o quiero puntualizar es que todos los viñedos no son iguales. Dentro del viñedo, todas las zonas, como han hablado, a lo mejor esos barros o esas arenas o esas gredas o esa piedra, no es lo mismo. Los viñedos que había plantados, lo que llamamos viñedos viejos, normalmente tenían diferentes variedades, porque por el motivo de observación veían que esas variedades se desarrollaban mejor.
Entonces, rememorando que hemos dicho que tenemos unos vinos magníficos, que no podíamos ni pensarlo hace unos años, ¿no sería mejor decir que en vez de que tenemos problemas con el cambio climático, es que lo que ocurre es que vamos a tener unos vinos que todavía ni se conocen, unos vinos que todavía no tenemos conocimiento de ellos, que van a ser todavía mejores que los que tenemos ahora? Y lo único es que donde nosotros vemos problemas, a lo mejor lo que tenemos son oportunidades. Yo creo que sí, o sea, yo creo que es un momento simplemente de reaccionar, o sea, el tema, por ejemplo, de los viñedos viejos, que muchas veces también está en altitud. Cualquier enólogo con un viñedo viejo, en un verano seco, un tal, es como más regular, ¿no? Dices, este viñedo habrá pasado 50 veranos como este y ahí sigue. O sea, yo creo que, vamos, por lo menos en mi experiencia, para mí es algo de calidad. En Valdalla es casi todo tempranillo, hay muy poca variabilidad, pero en Fuentes del Silencio sí que es Mencía con Alicante Busset, con Gran Negro, y ahora mismo es un problema esa mezcla de variedades porque se empiezan a comportar de maneras un poco inesperadas. ¿Cómo hacemos que este proyecto sea viable si yo tengo que estar separando cada variedad, tratando diferente? O sea, lo tengo que plantear, no es fácil, no hay una solución fácil. Entonces, sí que está muy bien mirar las variedades autóctonas y mirar variedades que conocemos, como el tempranillo, el Cabernet Sauvignon. Tenemos muchísimos datos de Cabernet Sauvignon, de cómo se comportan muchas zonas, ¿no? Pues vamos a pensar. Nos ha quedado una pregunta sin responder, lo siento mucho, a ver si luego en otra mesa hay oportunidad porque hay temas que se cruzan. Y bueno, nos hemos ceñido, ¿no? Lo hemos hecho bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.